de nuevo por su asistencia a esta modestísima charla, que voy a justificar un poco, puesto que el presentador ha dicho algo al respecto, ¿no? Recordarán que tuvimos un ciclo hace ya algún tiempo de eso, dedicado a los barrios de Valencia, donde hicimos pues, un recorrido virtual, evidentemente, por muchos sitios interesantes. Después hablamos de unas citas, siempre en el marco del arte valenciano, muy emblemáticas, Catedral, el Santo Domingo, el Palacio de los Aguas, etc. Y me parecía muy oportuno el concluir, de momento al menos, esos ciclos con el que iniciamos hoy. Serán un total de 6 intervenciones, no distribuidas por barrios, o sea, vamos a seguir un recorrido un poco errático, justificado pues por una serie de consideraciones fáciles de hacer. La primera es que hay barrios de Valencia que no son del pasado, son del presente o incluso del futuro, y ahí hay poco que ver en cuanto a imágenes antiguas. Veremos enseguida que, con alguna excepción muy escasa, la mayoría de las imágenes que vamos a proyectar aquí son fotografías antiguas, en algún caso muy antiguas. Tanto que yo debería pedir excusas a todos ustedes porque la calidad a veces deja un poco que desear, pero el interés de lo que vamos a ver me parece suficientemente alto como para que todos hagamos un esfuerzo y que nos ayudará a comprender cuál es la evolución de esta ciudad a lo largo de las últimas décadas o siglos, incluso recientes, con un aliciente para muchos de los que aquí estamos, que es el de que en algunos casos, no siempre, claro, pues vamos a ver imágenes que todos hemos conocido en nuestra juventud o niñez, lo cual es un aliciente. En definitiva, creo que será una cosa bastante llevadera. Yo me limitaré a ir comentando las imágenes y espero que se diviertan con todo ello, como yo me he divertido preparándolo y ahora pues explicándoles a ustedes esto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por aquí, que es un buen sitio. Esto es un mapa, obviamente, es un grabado. Fecha 1698, o sea, muy finales del siglo XVII. Es el mapa de Cassaus, un francés, de la ciudad de Valencia. Bueno, no busquen ahí, evidentemente, una gran precisión, porque no es el caso, pero creo que ofrece una vista muy interesante de lo que es nuestro pasado inmediato. Nos remontamos a la historia muy antigua y ahí vemos, por ejemplo, una cosa clarísima. Vemos todo el recinto de la ciudad encerrado por esas murallas. Se trata de las murallas cristianas, las del siglo XIV, que coinciden con la actual circunvalación, ¿de acuerdo? Con el autobús número 5, más o menos. Todo eso es lo que vemos ahí, con una serie de puertas, muchas de ellas, evidentemente, pues un simple recuerdo para todos nosotros. En la parte de la izquierda, por ejemplo, hay una puerta que sí que podemos reconocer, son las torres de Cuarte. En la parte de atrás verán ustedes una doble línea con unos arbolitos, todo esto es muy simbólico, que corresponde al cauce del río Turia. Un poco más allá, no busquen gran precisión en eso, pues evidentemente ese barco y ese mar nos habla de más o menos cuál es la situación. Ya sorprende un poco, estamos hablando del siglo XVII, claro, finales, ya sorprende un poco ver el interior de esas murallas cristianas, una ciudad muy abigarrada, en la que todos podrán reconocer, sin duda, pues algún monumento, entre ellos, como no, claro, la Torre del Miguelete, verdaderamente espectacular, y el resto, pues una ciudad, repito, en fin, muy densa, muy densa. Igual nos sorprende un poco ver que fuera de las murallas no hay nada, prácticamente. Alguna alquería, algún caserío, por aquí y por allá, muy poco. Hay muchos detalles, yo no voy a entretenerme con todos ellos, pero los que estén un poco más avispados, pues en la parte ya cercana al mar, en la parte de la derecha, verán ahí un extraño edificio. Oiga, ¿y eso qué es? ¿Ven? Unos portales, etcétera. Hombre, es el Palacio Real.
obviamente desaparecido con posterioridad. Bueno, esto es curioso porque realmente todos esos detalles, algunos puramente anecdóticos, claro, toda la zona de Ruzafa y compañía, etcétera, no busquen nada. Es huerta, jardines, evidentemente, y algún que otro caserío o alquería de origen, en algún caso, musulmana. Puestos a hablar de mapas, damos un paso y damos un paso de gigante. Este es el mapa de la ciudad de Valencia del padre Vicente Tosca, muy conocido por todos. Fecha 1704, o sea, se va muy poco con el anterior, pero la diferencia en la calidad es verdaderamente indescriptible, ¿no? El mapa de Vicente Tosca es una pieza muy apreciada por todos los especialistas, muy querida por todos los valencianos que lo conocen. Se puede uno pasar horas y horas, evidentemente, con una imagen ampliada, efectivamente, o una lupa, pues identificando pequeños o grandes detalles que hay ahí, y realmente resulta muy divertido. Ven ustedes, por ejemplo, bueno, el perímetro de lo que son las murallas cristianas del siglo XIV, que mencioné antes, ahí está clarísimo. Toda la línea de circunvalación, efectivamente, fuera de ella, vean ustedes, en la parte de Ruzafa, en la parte de lo que es el ensanche y hacia el oeste, etcétera, todo eso, terrenos de huerta. En la parte de abajo, el recorrido del río del sur, con muchos puentes ya, Vean como detalle, y no citaré muchos más, por supuesto, pues la catedral la tienen ahí, en un lugar destacado, ahora veremos todo eso, pero en cualquier caso, si quieren una referencia que improviso, pues vean ustedes el convento de Santo Domingo, que aparece efectivamente muy pegado a esa muralla, en la parte inferior, hacia la izquierda, etcétera, ese triángulo que se observa por ahí, eso es el convento de Santo Domingo. Y con una buena lupa, pues veríamos una serie de detalles realmente muy importantes. No lo vamos a hacer. Una última muestra de esta, hay muchísimas más, es el mapa de Huesdón, 1858. O sea, estamos a mediados del siglo XIX, muy diferente. Se trata, evidentemente, de un dibujo, en este caso, y ven ahí los puentes, ven ahí las torres, es fácil de identificar. Por ejemplo, la que me queda aquí en la parte más inferior, dando al cauce del río con un largo puente y tal, es la torre de Najordana, ya desaparecida, evidentemente, esa no se ha conservado. Si nos vamos más hacia la izquierda, vemos las torres de Serranos, inconfundible, con el puente de Serranos. Si nos vamos más hacia la derecha, la verán ustedes casi fuera de imagen, en la parte de la derecha, muy pegada, las torres de Cuarte. Saben todos muy bien, Serranos y Cuarte son las dos que han subsistido, el resto, con más o menos valor, lamentablemente han desaparecido en su totalidad. Ese espacio verde que queda en las proximidades de esta torre de Najordana, pues evidentemente ahí vemos el convento del Carmen, etc. Es decir, podemos ir identificando también una gran cantidad de espacios conocidos, espacios de huerta en el interior o de cultivos. Pero vamos a dar un último salto en eso, muy interesante, en mi opinión. Esto ya son palabras mayores. Habría que estar mucho tiempo y explicar muchas cosas ahí, no lo voy a hacer porque no acabaríamos nunca. Bueno, esto es un mapa de Valencia, en este caso ya una vista aérea de Valencia, y la fecha, no necesito explicar mucho más, 1939. Es decir, recién concluida la guerra civil. Y bueno, evidentemente es una fotografía aérea, aquí hablamos ya de fotografía, una fotografía aérea en la que vemos pues, muchas cosas ya, evidentemente muy diferentes a las imágenes antiguas anteriores, destacando mucho pues, esa mancha enorme que aparece por el centro de la imagen, la estación y todo su parque de vías, etcétera, tal, actualmente en trance de convertirse en gran medida en ese parque central que todos conocemos. Vemos la plaza, evidentemente, del ayuntamiento. Vemos, por ejemplo, por mencionar alguna cosa, con un poco de complicidad con todos ustedes, oiga, esa mancha negra que queda a la izquierda, casi al final, bueno, eso evidentemente es el jardín botánico. Es decir, hay una gran cantidad de referentes aquí,
Podríamos entrar, no voy a hacerlo, evidentemente, el cauce del río, ahí lo tienen ustedes, los puentes, etcétera. Podríamos identificar todo. El Museo de Bellas Artes, que ha sido mencionado por Vicente hace unos minutos, pues aparece ahí, lo podemos ver, lógicamente, perfectamente. Entonces no era Museo de Bellas Artes, entonces era Colegio Convento de San Pío V, museo pasó ahí, pero posteriormente. En todo caso, una imagen interesante, como digo, 1939. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente y a ir concretando un poco algunas cosas. Por ejemplo, esto. Esto es el mapa de Vicente Tosca, pero evidentemente ahora ya con lupa, ampliado. Y eso va a ser el lugar de inicio de nuestro recorrido por estas imágenes del pasado. Se trata, evidentísimamente, de la zona ocupada por la Catedral de Valencia. Fecha de esto, que es un grabado, como todos ustedes saben muy bien, 1704, como he dicho antes, 1704. Y bueno, vean ustedes los 1001 detalles, no necesitan que yo se los diga. Vean ustedes que la precisión del dibujo de este hombre era realmente sorprendente, es magistral. El mapa de Tosca es realmente una maravilla. Bueno, la Torre de Miguelete, qué decirles, inconfundible totalmente. El cimborrio de la catedral en el centro, toda la parte de la Arcada Nova perfectamente bien ahí, la calle El Miguelete. Hombre, ya nos llamará la atención una cosa sobre la que yo volveré hoy en más de una ocasión. Oiga, ¿y la Plaza de la Reina? Pues simplemente no existe. Simplemente no existe. En 1704 esa era la situación. Un pequeño espacio, muy pequeño, en las puertas de lo que tenemos ahí. Les voy a hacer otra pregunta, puestos a hacer preguntas, improviso un poco. ¿Y la portada de los hierros? Pues no está. Claro que no, si no estaba construida aún. Es posterior. Entonces, bueno, vemos una gran cantidad de detalles, ya hablaremos sobre eso. Vemos el Palau de la Generalitat, en la parte de abajo, un poco hacia la derecha, claramente distinguible, y bueno, vemos otros edificios, algunos subsisten, otros han desaparecido. Sigamos avanzando, más o menos lo mismo, una zona un poco mayor, pero de nuevo fotografía en este caso, una fotografía en este caso. Una fotografía espléndida, de una calidad realmente sorprendente, y nos maravilla de entrada saber que esa fotografía se hizo en 1880. Hubo un grupo importante y de primerísima calidad de grandes fotógrafos franceses que vinieron a España y estuvieron fotografiando pues, nuestras ciudades principales en gran medida. En este caso, muchos de ellos vinieron a Valencia y fotografiaron una serie de cosas. Plaza de la Virgen y sus alrededores, año 1880. Bueno, ahí clarísimamente lo que es todo el edificio de la Catedral de Valencia se reconoce muy bien, el Miguelete más o menos en el centro de la fotografía, el cimborrio en la parte de la izquierda, toda la Arcada Nova. Atención, está la Basílica de la Virgen, claro que sí, por supuesto, ahí está. La Plaza de la Virgen, hombre, ha cambiado mucho, ya veremos algunas cosas más, pero vean ustedes que ahí hay un pequeño jardincito con un par de palmeritas, bueno, eso obviamente ya no existe. Está la casa, evidentemente, biblioteca que tenemos justo enfrente de la Puerta de los Apóstoles, está el Palau de la Generalitat, ven ustedes la torre, y está un jardincillo, que sigue estando, claro, delante del Palau de la Generalitat, 1880. Volveré a esa zona y les daré alguna información adicional. Y nos seguimos acercando. Y entonces, bueno, pues ahí tienen esta plaza de lo que es la Virgen como tal, con la catedral, con la basílica, etcétera, tal, en una fotografía más o menos de la misma fecha que acabo de mencionar. Nos vamos ahora, visto eso, bueno, ahí hay diferencias, claro, respecto a la situación anterior. Evidentemente, la Puerta de los Apóstoles, oiga, pues ahí prácticamente no se ha tocado nada, un poco más a la izquierda sí, ahora iré. Lo que es la Arcada Nova renacentista, evidentemente está alterada en años recientes, la Basílica prácticamente, más o menos, no 100%, pues es tal cual la conocemos actualmente.
Y dentro de eso, pues me interesa entrar, estamos a finales del siglo XIX, me interesa ver, acercarme un poquito a eso que tengo por ahí, y lo consigo, evidentemente, con esta nueva imagen, reciente, tan reciente que todos la habremos visto y seguro estimulará nuestra memoria. Estamos en 1960. Toda esa zona en 1960 era así. Claro, la Portada de los Apóstoles, ni qué decir tiene, por supuesto, desde muchos siglos antes. Pero vean ustedes, sin necesidad que lo digan en cada caso, pues la gente cómo es, cómo viste, etcétera, cómo se mueve, y entonces irán descubriendo una serie de cuestiones interesantes. Por ejemplo, y bajando por la calle El Miguelete, bueno, evidentemente la imagen de la torre campanario al fondo, etcétera, inconfundible, pues vemos ahí una serie de casas con unas ventanas, etcétera. Eso obviamente ya no existe, claro, eso fue derribado con la restauración de la catedral, eran las casas de los canónigos, que evidentemente se derribaron, no tenían ningún interés, por cierto, y se recuperó un poco que la fachada exterior de la catedral propiamente dicha. De modo que eso ha desaparecido. Ahí verán, para los muy observadores, en la parte de la muy derecha de la fotografía y al fondo, pues algo que nos aparece por ahí, que evidentemente pues nos vamos a acercar porque es muy interesante. Estamos en la calle del Miguelete y estamos ante una imagen que yo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, porque tampoco hace tanto tiempo, 1960, exactamente. O sea, la fecha de esta fotografía, que obviamente no es personal, 1960. Y bueno, vemos no una línea de tranvías, vemos dos líneas de tranvías, uno que va y uno que viene. De hecho, en el tranvía de nuestra derecha, bueno, vemos un automóvil ahí cortado, que no tiene mayor interés, un automóvil moderno ya, obviamente. El tranvía tiene una configuración muy peculiar, que seguro que muchos de los presentes recuerdan, y el tranvía en cuestión, podemos leer, la fotografía es deficiente, pero bueno, la he intentado mejorar en lo posible, Ruzafa-Sagunto. Pues claro, esa era la línea del 6, más o menos la línea del autobús, con ese mismo número. Y esa línea del 6 partía desde Ruzafa, Ca de Pedro III el Grande, su proximidad, etcétera, tal, cruzaba por el centro de Valencia, cruzaba por delante de la catedral, cruzaba la Plaza de la Virgen y seguía adelante por evidentemente el puente de Serranos y compañía, hasta Sagunto, ¿no?, hasta la calle Sagunto, y la parte alta de la calle Sagunto. De modo que era una línea que iba, resumiendo un poco, norte a sur, evidentemente, y que, bueno, yo personalmente pues era un usuario de esa línea, aparece un 11 que iba para atrás, etcétera, etcétera. Había una particularidad que algunos de los presentes recordarán también en este aspecto, y es esas dos líneas se cruzaban justo en la esquinita de allí. Claro, el espacio es tan angosto, primero que se le salía el troley, una vez sí y otra también. Y segundo, que si venía un tranvía en dirección contraria, había que parar el primero y ceder el paso uno a otro, etcétera, etcétera. Era bastante interesante esto. Años 60, en todo caso. Sigamos adelante haciendo una operación muy interesante. Oiga, ahí dentro de la catedral hay fotografías, pero me temo que la mayoría de las que existen por ahí son de una calidad absolutamente pésima. Pero bueno, ahí tienen una de las mejores, el interior de la Catedral de Valencia, 1915. 1915. Eso que vemos ahí, yo le podría cambiar la fecha y podría poner 1960 y es prácticamente igual. Es decir, el interior de la catedral subsistió tal cual lo conocemos hasta una fecha muy reciente, relativamente, 1980 y compañía. Pero el interior de la catedral era esto, es decir, un grandísimo espacio del coro, en esa zona me estoy refiriendo, un espacio del coro. Oiga, ¿y el coro qué pasa? Bueno, pues el coro, ahora veremos alguna imagen, pero evidentemente, pues donde la escolanía, en definitiva, y los canónigos, pues cantaban en las grandes solemnidades, etcétera. Todo eso está avallado. Y observen ustedes las columnas, las espléndidas y formidables columnas góticas que hemos visto aquí con todo lujo de detalles, pues era eso. Es decir, lo que estamos viendo aquí es el resultado de la reforma academicista del siglo XVIII en la Catedral de Valencia,
que finalmente fue quitado del sitio para recuperar la antigua costumbre y construcción simplemente academicista o neoclasicista, ¿no? Se han dejado elementos también de academicismo, pero bueno, de una forma puntual, pero el aspecto global verdaderamente es muy insólito para la gente que no conozca estos detalles. Insisto, la misma zona, esto es el coro, pero ahora ya desde dentro, la fotografía es pésima, pero creo que se entiende muy bien. Bueno, todos ustedes entenderán muy bien lo que tengo al fondo, es decir, tengo el presbiterio de la catedral, barroco exuberante que hemos visto aquí, con todo lujo de detalles, vemos el retablo, etcétera, tal, en unas condiciones tanto peculiares, y vemos, pues, oiga, el aspecto, bueno, vean ustedes las sillas, etcétera, tal, gran parte de lo que había ahí, incluido el órgano, pues se perdió, en su mayoría, y verán, pues, unos bidones por aquí, unas sacas por allá, unos paquetes por más allá. Evidentemente, la foto corresponde al año 1937, quiere decir, estamos en plena guerra civil, y evidentemente, bueno, ha pasado lo que ha pasado, y la catedral pues se utiliza como un lugar de almacenamiento, como tantos otros en la ciudad, por las condiciones existentes entonces. Salgamos fuera de la catedral y veamos una imagen que no necesito explicarles porque la conocen tan bien como yo, mucho mejor seguro. Bueno, Tribunal de las Aguas, fotografía de muy buena calidad, tomada evidentemente desde el edificio que enfrenta donde estamos, y evidentemente correspondiendo a una fecha 1960. Ha variado un poco la configuración, pero bueno, saben ustedes, el Tribunal de las Aguas se reúne todos los jueves a las 12 de mediodía, en definitiva, ha cambiado un poco la configuración, si hay una valla protectora o no, si hay más de un alguacil, si hay policía aparte adicional, etc. Se ha estado reuniendo en ese lugar, es decir, en la Puerta de los Apóstoles, durante siglos. Creo que debí comentar aquí, si no lo hago ahora con mucho gusto, que se ha especulado, pero con fundamento, con pleno fundamento, que es probable que se reuniera en ese mismo lugar como puerta de entrada de la mezquita Al-Jama, ya en época musulmana, en ese mismo lugar. De modo que podemos decir que efectivamente su presencia física en ese sitio es de muchos, muchos siglos. Sigamos adelante. Y claro, cuando hablamos de la Catedral de Valencia y hablamos de la Plaza de la Virgen, una referencia que parece ineludible, pues ahí tienen ustedes una imagen del Corpus. En este caso, la fecha 1920. Vean ustedes los detalles, vean sobre todo la arcada nova en el exterior, aparece maciza, es decir, no como ahora, que en definitiva se ha quitado un poco lo que había en el interior y a través de la arcada nova vemos el Miguelete, por ejemplo. Bueno, esto obviamente aquí no es posible, sino que era un pasadizo y dentro había unas dependencias, etc. Bueno, vean ustedes el policía a caballo, vean la forma en que viste la gente, sombreros, en fin, muy peculiares en algún caso, etcétera, etcétera. Imagen del Corpus de 1920. Vamos a ver otra porque vale la pena, claro. Otra imagen del Corpus, la moma y los momos, se decía, que evidentemente siguen actuando durante la procesión del Corpus, fotografía tomada en 1910, ellos posan, pero la fotografía es de 1910. Vean algún personaje que aparece aquí o allá. E igualmente, imagen del Corpus, que sigue existiendo en la actualidad, salvando las diferencias que pueda haber, en este caso de 1915. Bueno, pues una serie de gigantes y cabezudos tal, que formaban pues uno de los personajes más recibidos jocosamente por los asistentes a la procesión correspondiente. Claro, como es natural, en los alrededores y el entorno inmediato o pegado a la propia Catedral de Valencia, bueno, ahí hay, en definitiva, 1001 acontecimientos que vale la pena ver. Yo tampoco les quiero cansar excesivamente, pero ahí va uno de ellos. Un domingo de Ramos. Un domingo de Ramos, pues existía esta imagen, años 1930,
vean de nuevo la gente, como viste tal, en este caso con los ramos correspondientes, variopintos de todo tipo, pues colocados junto a la portada de los apóstoles de la catedral, que ha permanecido intacta, salvo una pequeña actuación, pero evidentemente ahí no hay cambios. Domingo de Ramos de 1930. Claro, hay otro suceso que todos conocen muy bien, seguro, mejor que yo tal vez, que es la ofrenda a la Virgen. Bueno, pues ¿por qué no? Ahí tienen ustedes una imagen de la ofrenda a la Virgen de 1910. Hay infinidad de ellas, pero bueno, pues esta me pareció suficiente, sobre todo por ver los tipos, como visten, mujeres y hombres, evidentemente, peculiares. Atención al suelo, nada de mármoles, claro, el suelo empedrado, normal y corriente, con adoquines. La fachada de la Basílica de la Virgen, evidentemente, pues salvo pequeñísimos cambios. Y bueno, pues ese gran retablo de la Virgen, con algunas cestas y ofrendas de flores, etcétera, correspondiente, como decía, a 1910. ¿Y después qué? Todo lo que quieran imaginar, tampoco nos vamos a entretener mucho, pero bueno, 1970. De nuevo, una ofrenda de la Virgen, tiempos de fallas, evidentemente, bueno, pues con un gentío absolutamente terrible, ya con la imagen que más o menos, salvando las diferencias, pues ha perdurado en la actualidad. Es decir, en el centro de la plaza, pues ese gran catafalco con todas las flores, etcétera. Eso ha variado en algún sentido, como saben muy bien. Junto a la basílica, pues un gran panel con la imagen de la Virgen, etcétera, etcétera. De un pasado ya lejano, 1970, hace bastantes años, casi medio siglo. Y más cosas interesantes. Una cosa interesante, por su peculiaridad y la calidad de la fotografía, oiga, la escuraeta. Y bueno, claro, eso es peculiar, evidentemente, no en el sentido visual, que sigue existiendo, han cambiado muchas cosas, pero sobre todo me pareció interesante traerles aquí esta fotografía que me costó mucho de encontrar y es de 1910, una fotografía bastante antigua, lo cual evidentemente es un dato que apuntan perfectamente bien las personas, hombres y mujeres que aparecen en esta imagen con todas sus particularidades. La escureza es la única que no ha variado, prácticamente es igual en muchos sentidos. Y ahí donde estamos, al fondo, pues al fondo ahí sí que está, claro, la Puerta de los Hierros, que no sale en esta fotografía porque está un poco más hundida, y enfrente de esa Puerta de los Hierros, pues enfrente de esa Puerta de los Hierros, hablé mucho en su momento de esto y todos lo recordarán, tenemos la calle de Zaragoza. Y vean ustedes, en este caso, la calle de Zaragoza en 1906. La fotografía es un poco deficiente, pero me pareció muy interesante, muy interesante. Bueno, el carro por ahí, evidentemente. Vean ustedes por las mujeres, los niños. Vean ustedes, claro, esa Puerta de los Hierros en todo su esplendor y colocada en su sitio. Digo esto para que subrayen, evidentemente, que enfrentaba de una forma evidentemente escenográfica, en fin, muy consciente, pues todo lo que era el final de la calle de Zaragoza. Había una pequeña curva y cuando dábamos la vuelta y mirábamos, pues allí estaba la catedral con esas formas convexo y cóncavas, en definitiva, como una imagen simbólica de abrazar a los fieles. Esa misma calle de Zaragoza, más o menos en el mismo tiempo que estamos, pero mucho más abajo, lo tienen aquí. Claro, la calle de Zaragoza daba una pequeña curva y antes veíamos enfrentado la Puerta de los Hierros, ahora lo que vemos enfrentado desde aquí, que es el principio de la calle de Zaragoza, el principio actual. O sea, el principio, en definitiva, y lo que vemos es el Miguelete. Claro, al llegar a esa ligera desviación que tengo más abajo, bueno, observen aquí también una gran cantidad de gente, era una zona realmente muy activa, en definitiva, muy animada a todas horas del día, multitud de tiendas de todo tipo, que ustedes se pueden imaginar, evidentemente, y al fondo la imagen del Miguelete.
Claro, no lo he dicho por obvio y por conocido por todos ustedes. Oiga, ¿y la Plaza de la Reina? Pues sencillamente no existe, no hay Plaza de la Reina. Estamos hablando de 1906, 1910, no hay Plaza de la Reina. Eso va a llegar más tarde, y bastante más tarde, va a llegar en los años 60, como muchos de los presentes recordarán, derribando pues todo ese conjunto de casas que aquí vemos, a nuestra derecha, evidentemente, y que simplemente desaparecen. Por decirlo con claridad, un poco a mi espalda, si es que yo hubiera hecho esta fotografía, pues está el arranque actual de la calle de San Vicente. ¿Conforme? De modo que eso es lo que veo por ahí. Santa Catalina la tenemos a nuestra izquierda en esta fotografía y obviamente no sale, etcétera, etcétera. Vamos a volver de nuevo al espacio de la catedral y nos encontramos con esto. Una imagen muy conocida, seguro por ustedes, por todos, seguro, que corresponde a lo que conocemos como calle Barcilla. Esta es la denominación desde hace muchos años. Por otra parte, la fecha más o menos la misma que los anteriores, 1910. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Bueno, unos pequeños niños, tal vez de un coro infantil, etcétera. Vemos esa edificación con ese arco, etcétera, tal, en un sentido neoclásico de la misma, que une el edificio de la catedral a nuestra izquierda con el edificio del Palacio Arzobispal a nuestra derecha. Objetivo de ese pasadizo, pues está muy claro, que el arzobispo entrara y saliera desde su palacio a la catedral sin cruzar la calle, evidentemente, pues por motivos de privacidad o de seguridad o lo que ustedes quieran. Nos llama mucho la atención, supongo que todos la tendrán muy localizada, la portada del Palau, que aparece ahí muy bien, con una gran definición, es una muy buena fotografía, pese a su antigüedad. Estamos hablando, insisto, de 1910. Incluso los muy curiosos habrán reconocido, sin necesidad que yo lo diga, pero lo voy a hacer, lo que veo al fondo es una edificación bastante más moderna que todo lo demás, que es la Casa del Punt de Gancho, un edificio modernista muy interesante que está ahí 100% conservado y restaurado recientemente. En todo caso, una imagen preciosa de distintas épocas del pasado que prácticamente no han sufrido cambios. Ahora, pasemos por debajo de este puente, sigamos hasta la Plaza del Arzobispo, demos la vuelta y hagamos una fotografía. Y esto es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo ahí? Lo que tengo ahí, primero empecemos por el principio, fecha 1870, un poco más antigua, bastante más antigua que la anterior, calidad de nuevo, cierta deficiencia. Ven ustedes el arco y la calle Barcilla perfectamente bien. Ven a la derecha, muy de perfil, claro, la portada del Palau, todo ese muro sólido, pétreo, con gran cantidad de ventanas, etcétera, tal, pues obviamente es la catedral, son todos los bajos de la catedral. Y lo que hay a la derecha, a la izquierda. Lo que hay a la izquierda es lo que he dicho hace 10 minutos, es evidentemente el Palacio Arzobispal. No el que vemos ahora, sino el que ha estado durante muchísimo tiempo ahí, que sufrió daños durante la Guerra Civil y que finalmente fue demolido conscientemente al concluir la contienda para construir lo que hoy conocemos muy bien y hemos visto aquí en alguna imagen, que es el Palacio Arzobispal, que tengo, un edificio evidentemente neoclasicista, etcétera, clasicista, pero bueno, un edificio interesante en todo caso. Claro, en toda esta zona que estamos, sin salirnos de ella, cómo no, esto es obligado. Palacio de la Generalitat, una fotografía preciosa, preciosa. Fecha de esto, 1870. 1870. Bueno, eso está igual. Pero claro, todo el entorno no. Ha sufrido grandes cambios. De entrada, ¿y qué se ha hecho de ese jardincillo? Simplemente no existe. No existe. Y entonces, bueno, ustedes, una explanada, enfrente de eso está la Basílica de la Virgen, enfrente de eso está la portada de los Apóstoles de la Catedral, configuran lo que hoy es Plaza de la Virgen,
unos edificios antiguos ya derruidos en la parte de la izquierda, etcétera, tal, pero tal cual teníamos ese espacio en ese 1870. Claro, ese mismo Palau de la Generalitat que estamos viendo en esta fotografía, vamos a dejar pasar unos cuantos años y nos vamos a 1960. De nuevo, una fotografía muy bonita con el Palau de la Generalitat, evidentísimamente a nuestra derecha, la fachada y el torreón renacentista, estupendo. Ven también una puerta del gótico, pero evidentemente la puerta es todavía románica, con un arco de medio punto, etc. La gente y, obviamente, insisto en eso, la vía del tranvía que seguía indicándonos que siguen circulando tranvías en esta fecha por ahí. En la parte de la derecha vemos un poquito, pero me pareció suficiente con eso, del jardincillo que todos conocemos muy bien, un jardincillo minúsculo, pero bueno, muy simpático, muy agradable. Oiga, y ese jardincillo que no estaba hace unos años, que ahora sí que está en esta fotografía, que sigue estando en la actualidad, sorprende a muchos conocer que ese jardincillo lo ocupaba ese edificio y que no estaba en el anterior porque todavía no se había construido el edificio y ya no existía esto que estamos viendo ahora. Y esto que estamos viendo ahora es, todos lo advertirán, no es una mala fotografía, es un buen grabado. Es un buen grabado, fotografías no hay. Y no las hay porque la imagen que estamos viendo aquí corresponde a ese grabado de 1800. A mediados de ese siglo, antes de ver las fotografías más antiguas de Valencia, fue derruida la casa de la ciudad y por lo tanto no hay fotografías de ella. Hay grabados, hay dibujos, hay alguna pintura que otra, etcétera, etcétera. Casa de la ciudad, es decir, el ayuntamiento. El ayuntamiento de Valencia era eso que estamos viendo ahí, un edificio realmente interesante, edificio que fue derruido simplemente por razones urbanísticas y de crecimiento y que nos ha dejado algún testimonio, que no repito ahora, todos ustedes lo recordarán seguramente, en algunos otros lugares trasladados allí, etc. Pero bueno, un edificio interesante, simpático, no muy grande, como es natural. ¿Dónde está el Palau de la Generalitat? Bueno, está justo detrás y el artista simplemente pues no lo ha sacado, simplemente para realzar eso, pero estaba justo en la parte de atrás de esto, ocupando prácticamente toda la fachada. Vamos a deambular un poco por esa zona, viendo alguna imagen también curiosa, que me ha costado mucho encontrar, pero que bueno, que realmente finalmente lo he conseguido. Imagen que muchos reconocerán como la parte superior, hoy en día eso no es visitable, claro, de los baños del Almirante. Los baños del Almirante, cuya visita les recomiendo, pero bueno, en la fecha en la que fue hecha esta fotografía, 1895, la parte superior era esto. Estas pequeñas bóvedas con unas ventanucas, unos lucernarios, que cuando ahora visitamos los baños desde dentro los vemos perfectamente bien y comprendemos su función, es muy, muy interesante. Damos un paso y ahí encontramos una gran cantidad de cosas que sería interesante que yo les dejara y que fueran descubriendo por sí mismas. Bueno, empecemos por lo obvio y sencillo. El Palau de la Generalitat, ángulo de la izquierda superior, ahí tienen ustedes el torreón, luego todo el cuerpo del edificio. Oiga, ¿y el otro torreón? ¿Simétrico al anterior? Pues sencillamente no existe. El segundo torreón, el que da a la plaza de Manises, fue construido a mediados del siglo XX y en consecuencia en esta fotografía 1900 simple y llanamente no existe. Por lo tanto vemos el Palau de la Generalitat completo pero con un único torreón. Si tienen vista y memoria, que todos seguro que sí, verán el Palau de facto de la Generalitat, donde está la presidencia en definitiva y los despachos y servicios administrativos, en ese edificio rematado por esas dos torretas de estilo francés, en definitiva, un poco grandilocuente, que tienen al inicio de la calle Caballeros, en la parte alta de la fotografía.
Y si me vengo para acá, la plaza de Manises es muy chiquitina, porque claro, faltan esas obras que mencioné antes, otros edificios evidentemente subsisten. Oiga, ¿y esa gran iglesia que vemos ahí? Pues eso es San Bartolomé, la iglesia de San Bartolomé, absolutamente desaparecida en la década de los años 40, salvo la parte alta de la torre. Una iglesia muy grande, por otro lado. Ven ustedes pues, la cúpula central, el tamaño de la iglesia, que es todo el edificio, etcétera, desaparecida. ¿Desaparecida por qué? Bueno, si quieren la palabra especulación moderna o lo que más les guste en su lugar, pero evidentemente se hizo desaparecer por motivos urbanísticos, pues para construir unas casas que no están mal, pero que evidentemente podríamos haber evitado fácilmente. Si yo sigo desde la plaza de Manises, que vislumbro aquí, por delante de lo que estuvo la iglesia de Bartolomé, y sigo avanzando en dirección a las Torres de Serranos, me encuentro con esto. Esta imagen es deliberadamente moderna, es un decir, 1950, calle de Serranos. Quiero decir, vean la vía del tranvía, siguen funcionando los tranvías, el 6 que he mencionado antes. Vean ustedes, pues bueno, pues la gente de los años 50 como tal, con una cierta cochambre, en definitiva, en los bajos, etcétera, tal, pequeños comercios modestos, etcétera, nada que ver con la situación actual. Por una de esas calles, no esta que da aquí, sino la que hay inmediatamente más allá, la calle Roteros, accedemos hoy en día, como todos saben muy bien, a lo que es el pleno del barrio del Carmen y a la Plaza del Carmen en particular. Bueno, hagámoslo así. Y entonces, cómo no, una imagen antigua de la Plaza del Carmen, 1910. 1910. ¿Y qué vemos ahí? Pues una fuente central, evidentemente, y bueno, pues evidentemente pues mana el agua, etcétera. Y vemos a estas señoras con sus cántaros que vienen de sus casas. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy sencilla, porque sencillamente no hay agua potable, o al menos en muchas zonas de la ciudad todavía no. Estamos en las fechas en que evidentemente, pero no en este caso. Vean ustedes este hombre con esa gorra peculiar, con ese carrillo detrás, con esos cántaros, es un aguador, cuyo trabajo, y vivía de eso, era llevar agua a los sitios que más o menos alejados de aquí, o de alguna otra fuente pública que podían haber. La Plaza Redonda había otra, etcétera, y algunas más. Y entonces, bueno, pues este hombre se dedicaba como oficio aguador. Y el edificio que tenemos al fondo, esa gran portada neoclásica, ladrillo vista, bajos de piedra, hombre, eso está claro. Eso es el Palacio de Pineda, sede, como saben ustedes bien, desde hace muchos años ya, de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. De modo que ese edificio interesante, siempre la visita, lo tenemos también ahí. Seguimos en la Plaza del Carmen, pero ¿por qué no? Claro, ahí tiene una fotografía de la Plaza del Carmen, fácilmente reconocible, la extraordinaria portada de la Iglesia del Carmen, barroco, un barroco pleno, un barroco con una portada retablo formidable, con una gran obra arquitectónica y escultórica, evidentemente, pero en este caso hay que situar una fecha que ya adivinan cuál es, 1938. Es decir, estamos en guerra y uno de los muchos refugios antiaéreos que se construyeron estaba en ese lugar y nos queda este testimonio. Claro, lo que vemos ahí, como decía, es la portada de la iglesia, la capilla de la Comunión a nuestra derecha, la torre campanario hacia la izquierda y más allá, pues más allá las distintas edificaciones del convento del Carmen. Hoy en día un centro cultural, pues evidentemente interesante por lo que es y ha sido, no tanto por lo que podemos ver allí, pero bueno, siempre es interesante alguna visita, ¿no? Entremos. Claustro gótico, como saben muy bien, hoy apenas entramos, y un poco a la izquierda atravesamos unos pasillos,
claustro renacentista. Pues esto es el claustro renacentista y tal cual lo vemos ahí, ocupado por estos señores, a juzgar por sus vestimentas, señores importantes, caballeros, todos visten sombrero, no hay gorras. Claro que no, la gorra es de proletarios, el sombrero. Y entonces es estupendo conocer la clase social por si lleva gorra, si lleva sombrero. Eso me permitiría pues alguna disquisición divertida. Pero bueno, en este caso, ¿qué son? En este caso son personas, académicos, profesores de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que junto con la Real Academia estuvieron durante muchísimo tiempo en ese lugar ahí. De hecho, el museo estaba ahí también, las piezas expuestas del museo estaban ahí también, en buena parte a la intemperie. Imagínense lo que eso supondría hoy en día para cualquier persona con mediana sensibilidad, pero bueno, esa era un poco la situación. Y bueno, hay una reunión, pónganle apellidos el que quieran, y esta gente pues se hace una foto en el claustro renacentista, restaurado, como saben, hace no demasiados años, del convento del Carmen. Entremos y saldremos enseguida, pero rápidamente esta fotografía, muy curiosa, sobre todo para los buenos conocedores del Museo de Bellas Artes. El actual Museo de Bellas Artes, en el Colegio de San Pío V, como saben muy bien, etcétera, que habrán visitado todos muchas veces, algunos muchísimas veces. Y bueno, es fácil para esto, sin necesidad de que yo lo detalle demasiado, el identificar algunas de las piezas que vemos ahí con las que ahora encontramos expuestas en el museo. Por ejemplo, esto que aparece en primera fila es el león de boca hirente, una especie de escultura de la época ibera, un busto de uno de nuestros reyes, Carlos III. Al fondo, muy interesante esto, al fondo muy interesante, esa serliana, ese arco de medio punto, esas dos columnas. Oiga, ¿y esto qué es? Esto es un resto, entre otros muchos, del patio del palacio del embajador Vic, que eso que estamos viendo ahí y otras muchas piezas que existían, y algunas evidentemente que hubo que aportar, ha sido reconstruido y se encuentra a disposición de todos ustedes en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Salgamos al exterior y sigamos por el barrio del Carmen. Bueno, hay muchas cosas ahí interesantes, pero entre ellas no olvidemos este fenómeno, que fue interesante también. Barrio del Carmen, no hay ninguna duda de esto, espero para nadie, es decir, la esquinita, calle alta, calle baja, etcétera, etcétera. Y evidentemente la fotografía tampoco hay duda para nadie de todos los que vivimos aquellos años, pues evidentemente correspondiendo a la riada, la tremenda riada de 1957, que anegó media Valencia, pero muy especialmente el barrio del Carmen, porque está bajo de nivel. Y otras zonas de la ciudad, pues simplemente no se enteraron de la riada, salvo un poco de barro, poca cosa más, pero en este caso se sufrió realmente bastante. Año 57. En el barrio del Carmen hay muchas cosas, yo he tenido que seleccionar, claro, las que aquí les muestro. Y esta, aunque la fotografía es bastante deficiente, no existen fotografías mejores. Hay libros publicados, hay posibilidad de archivos, en archivos estupendos, pero bueno, la calidad es la que es y es lo que hay. Esto corresponde a un comercio, INSA, en el barrio del Carmen. Casa INSA. La fotografía es de 1900, nada menos, muy antigua. Parece ser que este comercio estaba muy dedicado hacia ropa de mujer, festiva, etcétera, tal, falleras y compañía, y ha permanecido durante mucho tiempo en el lugar donde ha estado abierta. Sigamos un poco más arriba, etcétera, y encontraremos algo que sin duda sí que reconocen todos, que es la plaza de Mosén Sorell. Plaza de Mosén Sorell, con una fotografía de muy buena calidad, claro, lógicamente, 1960.
Claro, el mercado de Mosén-Sorell es esa edificación que vemos ahí un poco de reojo en la parte a la izquierda, en estos años cerrada. Se ha abierto en fecha relativamente reciente. Y lo que vemos son puestos callejeros, con sus básculas, con sus mostradores, con sus basquets, etcétera, con sus mercancías. Las mujeres, estamos hablando, claro, de 1960, evidentemente es una situación casi actual, y por supuesto los edificios del entorno. Hay alguna fotografía que les costaría un poco más, a muchos supongo, de reconocer. ¿Qué es esta? ¿Y esto qué es? Pues lo mismo. Esto es la plaza de Mosén-Sorell con un apellido, el Palacio de Mosén-Sorell, que da nombre a esa plaza. Ahí había un palacio espléndido, gótico, evidentemente, con unas portadas realmente tremendas, exterior, interior. Hombre, no era de un gran lujo, pero evidentemente muy... eso simplemente, ¿qué pasa? Bueno, simplemente no existe. La fotografía correspondiente 1870. 1870, es una fotografía de relativa calidad, buena, con un arco conopial. Nos habla, evidentemente, de un gótico ya de finales, probablemente del XV, y en todo caso, portada que ha desaparecido. Claro, no para todos. Hay piezas del Palacio de Mosén-Sorell en el Louvre, hay piezas del Palacio de Mosén-Sorell en el Metropolitan, en New York, y hay piezas del Palacio de Mosén-Sorell en colecciones privadas. Pero que yo sepa, nada a la vista de los que aquí estamos. Sigo adelante. Una imagen que nos dice poco, pero bueno, es muy arquetípica de lo que estamos viendo, muy antigua, 1870, en un sepia todavía. Eso está prácticamente igual, prácticamente igual. Estamos en la Plaza del Tosal, la calle que vemos enfrente, estrechita, muy estrechita, era la calle de la Bolsería. Por ahí pasaba un tranvía, entre paréntesis, el 7 en este caso. Y al final de esa calle, con un efecto escenográfico obviamente comprensible, vemos una torre que no es otra que la torre de la iglesia de los Santos Juanes. De modo que ahí tenemos una serie de testimonios interesantes. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, una vista general, vamos a simplificar mucho, del barrio de Mercado y sus aledaños por aquí o por allá. Ahí vemos muchas cosas, vemos muchas cosas. Si nos quisiéramos entretener, que no lo haré, vemos un edificio con almenas, no hay ninguna duda, espero para nadie, la lonja de los mercaderes. Vemos una torre que sobresale en ese edificio almenas, es la torre de la lonja de los mercaderes, evidentemente almenada, fecha 1910, retengan ese dato. Vemos un poco más allá y enfrente, más o menos, de lo que es la Plaza del Mercado, que aquí no veo, porque está bajo de los... Pero vemos claramente la iglesia de los Santos Juanes. Vemos la parte más alta de su fachada barroca, preciosa, que da a la plaza. Vemos todo el cuerpo de la iglesia, propiamente dicho, y vemos, como no, claro, la torre campanario muy alta. Oye, ahí lo que hay más allá, esa cúpula un poco acampanada, con una torre también pequeñita en este caso. ¿Qué es eso? Pues yo se lo aclaro, es la iglesia del Pilar. Es la iglesia del Pilar, una de las cúpulas más interesantes y menos conocida por muchos valencianos, que vale la pena visitar. Bajamos por Bolsería y entramos en la Plaza del Mercado. Hombre, primero he seleccionado esta fotografía porque tienen este cruce de Bolsería con la Plaza del Mercado. La calle Cuarta está justo a nuestra izquierda, un poquito más allá, como saben muy bien. Aparece un tranvía, cosa que es interesante, que siempre se nos recuerde, y aparece otra cosa que aparecerá raramente, porque trataré de no aburrirles mucho, una falla
una falla, para que vean ustedes las fallas que también han cambiado, como bastante, una falla en la plaza del Mercado, parte alta. Nada con la falla interesante, potente, que está bastante más abajo, como saben. Bueno, nos aparece todo eso. Pero claro, mejor dedicar alguna atención a la plaza propiamente dicha, y ahí tienen ustedes una vista general de la plaza, preciosa, una vista general de la plaza correspondiendo a 1910. Atención a las fechas, que aquí es importante. 1910. Bueno, vean ustedes la gente, cómo viste, los burros, tal, que llevan materiales, los tenderetes con toldos de lona, que era el mercado, que existe ahí desde tiempo de los musulmanes o poco más. Vean ustedes los Santos Juanes, evidentemente, clarísimo. Vean ustedes, muy de lado, tendrán que adivinar algún elemento, el edificio de la lonja a nuestra derecha y todo lo que es la plaza, el ensanchamiento, evidentemente, que era, y seguimos llamándolo así, Plaza del Mercado. Si nos acercamos un poco, vean esta otra imagen preciosa de la iglesia de los Santos Juanes, de nuevo toldos de los tenderetes sobre el suelo. Atención a la fachada espléndida de esta iglesia que vimos en su día con detenimiento, a la torre, a la entrada lateral, barroca, etc. Atención a esos puestos minúsculos que hay en la parte baja y que yo creo que habría que hacer un esfuerzo por recuperar, valdría la pena, porque realmente es una parte muy importante de nuestra memoria de esos lugares. Sigo adelante. Otra vista de la Plaza del Mercado como tal y del mercado como tal. Ahí clarísimamente pues tengo toldos por aquí, por allá, carros, tiendas, un tranvía, nada más, que no se nos olvide eso. El edificio, la lonja, que tenemos ahí un poco esquinado. Todo esto es fácilmente comprensible. Y demos un paso más y veamos esta extraña fotografía. Muy extraña, muy extraña. Las otras hay 1001 ejemplares. Pero esta, la verdad, me costó bastante encontrar y estaba muy interesado en ella. ¿Esto qué es? Pues esto simplemente es el mercado central en el proceso de construcción. Son las grandes columnas sobre las que descansan, lo que sabemos todos bien y conocemos, con esas arcadas todavía de obras. Si quieren algún detalle adicional, oiga, en la parte de la izquierda y al fondo y muy detrás de eso, por enésima vez, ahí tenemos a la lonja de los mercaderes, la parte de la lonja de contratación, el consulado al mar, el torreón central, es decir, son elementos archiconocidos por todos. Y la construcción tal cual, de esas fechas que acabo de citar, en torno a 1912, 1914. Y esto, pues es fácil de contestar, y han pasado unos años, claro, y entonces 1930, y además el fotógrafo subió a un avión y hizo esta foto. ¿Y qué vemos ahí? Pues vemos el mercado ya concluido desde arriba. Clarísimamente lo tienen ustedes ahí, sus cúpulas, la enorme cúpula central, los distintos naves, etcétera, tal, la torre y el resto de la lonja de los mercaderes. Muy a la izquierda pues tenemos la torre campanario de los Santos Juanes, etcétera, y otros edificios que sería fácil identificar, pero que tampoco nos interesan demasiado. Hombre, tal vez una reflexión, pues el tema está ahora de actualidad. Oye, la Plaza Brujas, tal, pues sí señor, ahí está la Plaza Brujas. Lo que no está, claro que no, es la avenida del Barón de Cárcer. Claro que no. Ni había pasado por la imaginación de nadie. Esto lo veremos en otra sesión y es un tema interesante. Entremos en el mercado central. No siempre ha estado como lo vemos hoy. Y entonces esto es el mercado central vacío, de vendedores y de público, evidentemente, es decir, pues un domingo a media tarde o cuando ustedes gusten, y tal cual estaba ahí. Los puestos eran simplemente unas mesas con una silla de Enea puesta detrás, etcétera, y muy poco más. Eso sí, todo lo que vemos en la parte superior de la fotografía
es 100%, salvo restauración, claro, idéntico a lo que contemplamos hoy en día. Es decir, esa cubierta fabulosa que convierte a este mercado en uno de los más grandes de Europa. Ahí tienen otra vista, en este caso ya con público, con tiendas abiertas, etcétera, de todo lo que es esa cubierta de hierro. Las columnas que hemos visto en la fotografía primera que les mostré, las tienen ustedes ahí, pero claro, la parte alta, evidentemente, es la que estamos contemplando aquí, correspondiendo, por lo tanto, a una fecha ya posterior, en torno a 1930 o así. Fotografía interesante. Oiga, ¿para qué me proyecta esto de nuevo? Que ya sabemos lo que es. Sí, claro, esto es la lonja de los mercaderes. Pero tiene un dato importante, que es la fecha de la fotografía, 1892. 100% no se ha tocado nada ahí. Hombre, eso no es verdad. Es cierto por toda la parte de, evidentemente, el consulado al mar, a la izquierda. Es cierto por toda la parte de la sala de contratación y aledaños, a la derecha, la portada, las ventanas, etcétera. Eso poco tocado, al menos. Pero atención al torreón central, que aparece no almenado. Efectivamente, las almenas del torreón central se producen, se introducen a finales del siglo XIX, por parte, por cierto, no sé si en algún caso les habré comentado esto, de un muy buen escultor valenciano de la época, José Aixa. José Aixa trabaja mucho en la lonja y construye las almenas de este torreón central. Véanlo ahí. Esto ya corresponde, evidentemente, a 1910. Aixa trabajó a finales del 19, de modo que la diferencia yo creo que es bastante evidente. Ojo con eso, porque a más de una persona no informada, obviamente no cae en este detalle, porque está muy bien hecho. Está muy bien hecho, es piedra de la misma calidad, ha envejecido muy bien, pero atención a las gárgolas. En la torre central hay unas gárgolas que las construyó Aixa. De modo que mucho cuidado con eso, porque si no lo saben y hacen alguna fotografía, pueden estar fotografiando gárgolas del siglo XIX. Mercado en la parte baja, interesante, el edificio tal como lo conocemos hoy en día prácticamente, fecha 1910. Y para concluir hoy, me refiero, una imagen simpática y bastante más relajante, Plaza del Doctor Collado. Detrás de la lonja, ya saben, subimos la escalinata, bajamos, etcétera, tal, y encontramos esto en 1930. Puestecillos, toldos, mujeres, etcétera, tal, algún comercio antiguo, desaparecido en su mayor parte, etcétera, etcétera. Algunos se conservan de la época. Cuidado con eso. De modo que un espacio también muy entrañable y una plaza de dimensiones minúsculas, pero evidentemente muy interesante para todos los valencianos. Muchas gracias. Bien, como saben, ahora estoy pisándole el terreno a Vicente, seguro, pero si hay alguna pregunta o desean alguna aclaración o comentario, en un sentido ahora abrimos un turno de debate, de pregunta, y cualquiera puede hacer cualquier consulta, cualquiera la puede responder, y si no, seguro que don Armando la responderá. Empezamos aquí. Mire, don Armando, es lo siguiente. Eso el escultor dice José Aixa. Sí. Es que he oído que es Aixa, porque Aixa en valenciano es la azada. Sí, sí, claro. Se dice Aixa, no Aixa. Pues lo que no estoy muy seguro es que su nombre esté acentuado o no. Es que yo lo he oído muchos Aixa, porque es azada. Sí, Aixa es azada, eso está claro. Aixa es azada. Pero respecto al acento como tal, ortográfico y en su apellido, el apellido no tiene por qué reproducir la grafía del valenciano.
Sí, sí. Bueno, ya habéis visto la cantidad de cosas que hemos visto, valga la redundancia, y los recuerdos que nos han traído, y las cosas que hemos aprendido, y las que seguiremos aprendiendo, todos. Ahora seguimos con las preguntas. Sí, bueno, primero felicitar al conferenciante Amando porque ha hecho un trabajo de investigación súper interesante. La verdad es que ha sacado fotos que yo nunca las he visto. Ahora, ha habido una que me ha impactado. Sí, ha habido una que me ha impactado, que es esta que hemos visto de la Plaza de la Virgen desde cierta altura, desde 1880, que había en la plaza como unas palmeras, ¿no? Eso es. Hemos visto perfectamente el Miguelete y hemos visto perfectamente la Torre de la Generalitat, con que de alguna forma, y estaba tomada en alto, con que de alguna forma, ¿cómo es posible que en 1880 se pudiera tomar esta fotografía? A no ser que fuera en globo. Esa en particular no lo sé, pero con toda seguridad es globo. Sí. Que no hay otra forma. Quiero decir, no he encontrado documentación de eso, ¿no? Pero evidentemente la altura es mucha, de modo que el Palau de la Generalitat no me sirve, esa en particular, hay montones de ellas, pero elegí esa porque efectivamente, aviones no digamos, o sea, es que nada de nada. Desde que la he visto digo, imposible, ¿cómo se puede ver es tomado globo. esta foto? Porque si no es en globo es imposible. No hay he tratado de documentarlo más, pero no lo he encontrado. Bueno, de todas formas, felicidades. Ha sido Muchas gracias. De las fotografías que nos ha mostrado don Amando al principio, a mí me ha llamado la atención una fotografía de la Valencia con muralla del año 1858 y fue precisamente el año en que se derriban las murallas. Exacto. Por lo tanto, esa fotografía, ese plano, debió de ser el último, o sea, en el último momento antes del derribo de las murallas. Eso me ha llamado a mí la atención. Bueno, también ahora el don Amando ha estado hablando muchas veces del plano de Tosca, del presidente Tosca. Que sepáis que lo tenemos todos, una recreación del plano de Tosca hay actualmente en el MUBIM. En la entrada del MUBIM se ha hecho una recreación de madera exactamente tal como lo había hecho el padre Tosca. Súper interesante. Y hacen visitas culturales y que todo el mundo puede ir, meterse incluso en las visitas y te enseñan exactamente cada edificio cómo era según el plano del padre Tosca. Bueno, Pepe Máiquez. Realmente, reflexionando un poco en voz alta sobre lo que les he mostrado aquí, vamos a ver, hay un trabajo, lo digo por alguna de las intervenciones, hay un trabajo de cientos o miles de horas tal vez, o sea, quiero decir, durante años he estado recopilando mucha información, cuesta mucho. Hoy en día el tema, evidentemente, es bastante más asequible, porque como sabrán los interesados en él, se han publicado últimamente bastantes libros muy bien editados, con fotografías formidables, algunas las he escaneado, porque bueno, esto es un uso no comercial y no contravengo nada, y otras simplemente es una búsqueda exhaustiva. Hay grandes archivos fotográficos, el de Huguet es muy conocido, pero hay otros muy buenos, etc. Y en todo caso, lo que sí que les aseguro, hay una cantidad de trabajo detrás para seleccionar no solo una fotografía de esto y otro, sino la mejor fotografía que existe al respecto, esté borrosa o no esté borrosa. No verán ustedes, seguro, fotografías mejores que las que yo he puesto aquí. En la misma, es imposible, es lo que hay. Y en algún caso la calidad es muy alta y en otros me temo que no tanto, ¿no? Pero su valor documental realmente es excepcional. Yo lo he pasado muy bien, preparando esto, repito, durante muchos meses. Y aquí lo que ven es el destilado de un largo trabajo, no tiene mayor mérito que eso. En todo caso, lo que acaba de decir Vicente muy acertadamente, que es ese mapa del padre Tosca, con una maqueta a escala, etcétera, tal, muy interesante que hay en el MUBIM, pero yo incluso les lanzaría una idea, por si les apetece y tienen posibilidades, que es muy divertida. El mapa del padre Tosca, bueno, lo encuentran con mucha facilidad en libros, etcétera, pero si son adictos a Internet y entran en Internet y bucean un poco es bastante, porque no es fácil. Obtengan una imagen del plano del padre Tosca de alta resolución, que las hay. Y cuando tengan eso, se la descargan en alta resolución y luego, oiga, pues el zoom, y amplíen por aquí, amplíen por allá, y bueno, se les pasará la tarde en un plis-plas con toda seguridad, ¿no? No, usted dice
Sí. Bueno, don Armando, una vez más, enhorabuena y por supuesto lo que usted ha trabajado y lo que nos ha dicho pasa a la historia, ¿eh? Porque Valencia necesita capitalizar todas estas cosas, sí, y han de salir personas así que vayan acopiando todos esos pasados que tenemos. Bien, yo nada más una preguntita, porque siempre hago alguna, pues esta vez también. Usted nos ha explicado muy bien todos los rincones del centro de Valencia, sobre todo. Bueno, sí. Y efectivamente nos ha sacado cómo ha desaparecido la iglesia de San Bartolomé, nos ha sacado en una foto de 1939 la catedral llena de cacharros, etc. Yo siempre me he planteado la misma pregunta. Mira que Valencia vivió el disco duro de la República y sin embargo la catedral está, no digo intacta, pero no se quemó nada, aunque desapareció la de San Bartolomé. No, pero eso es otra cosa. Pero fue por otras razones crematísticas. En el 44. ¿Verdad? Sí, pero sin embargo, en Valencia, a pesar, digamos, de la Horda Roja, perdonad la frase, pero es que se ha usado tanto, pero que no se quemaron iglesias. Sí, seguro. Bueno, sí, pero ahí tienes la catedral y otras que... Bueno, bien, siempre hay un testimonio. Y mi madre decía que era fantástica. Bueno, nada más, perdona que la presente. Bueno, efectivamente sí que se quemaron cosas y desaparecieron cosas, pero a mí me llama la atención, y de esto seguro que don Armando nos va a poder responder, la labor que se ha podido hacer, y es que se demuestra que no hay que tirar nada, porque la gran labor que se ha hecho en la última época sobre pinturas quemadas. La catedral tenía muchas pinturas quemadas, pero las tenía guardadas y se han podido restablecer, recuperar el 80 o el 90% de las pinturas, pero es que pinturas que estaban en una situación tremendamente estropeada y las han podido recuperar. Por lo tanto, no hay que tirar nada. Buenas tardes. Felicitarle por la conferencia porque la verdad es que ha sido espectacular. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Hay posibilidad de conseguir esta información en DVD, CD o en el formato que lo tenga usted? No la hay, no. No, vamos a ver, si lo que me pide usted es que yo edite esto y distribuya, no lo voy a hacer, porque como acabo de decir ocasionalmente, son fotografías que yo he sacado en algún caso con derecho, evidentemente. Claro, yo no las voy a reproducir nunca y simplemente esto es un acto non-profit, por lo tanto, pues es un acto en definitiva cultural o académico, como quieran ustedes llamarlo, que por el que yo no cobro absolutamente ni un euro y en consecuencia pues puedo difundir lo que he difundido, pero me cuidaré mucho de distribuir estas imágenes entre los presentes. Si dice usted, oiga, una imagen tal, bien, me da usted su dirección de correo electrónico y yo le envío esa imagen y ya está, pidiéndole por favor que haga un buen uso de ella, pero no en términos generalizados. Esto no lo voy a hacer porque creo que no sería correcto por mi parte. Pero no se podría buscar una puerta, porque es una pena que toda esta información se quede ahí. No, yo dejo pasar unos cuantos años y como soy joven todavía, de aquí a 5 o 6 años, pues volvemos a verlo, ¿no? No sé, algo sin ánimo de lucro, algo, no lo sé. O sea, hay libros, hay libros y algunos buenos, o sea. Pero a nosotros nos interesa uno hecho por un valenciano. Bueno, recordar que don Armando fue el presidente de la Asociación de Profesores, de antiguos profesores, y desde ahí se llama la Cátedra de Méritos. Se publican muchos libros y muy buenos, y además, yo creo que eran libros un poco dirigidos a personas no súper expertas. Sí. Yo tuve la suerte de conocer a don Armando cuando él era el presidente de la Cátedra de Méritos y nos invitaba a ir a la Cátedra de Méritos y nos regalaba los libros y muchos libros hechos por él, escritos por él. Por ejemplo, yo me acuerdo de la Catedral de Valencia y otros libros, Y me imagino que estarán todos agotados. Está agotado. Pero no sé si lo pudieran encontrar. Yo los tengo y por lo tanto me pongo a vuestra disposición para dejar, incluso con su permiso, hice algún trabajo mío sobre los libros, o sobre el libro concretamente, sobre la historia de la pintura valenciana, y es un trabajo que tengo yo hecho sobre un libro de él.
y lo tenéis a vuestra disposición. El que lo quiera, pues que me lo pida y yo se lo reenviaré. Toda la historia de la pintura valenciana, de un libro que hizo don Armando, que para mí es un libro de cabecera, y que si pudierais conseguir, que ya te digo, está muy difícil porque estarán agotados, pues tendríais que tenerlo. Y si no, pues si queréis mi trabajo, pues me lo pedís por correo y os lo envío con mucho gusto. ¿Alguna? Sí, más preguntas por aquí. No, tienes que pedírmelo por correo, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias por su información. Quería preguntarle, en la fotografía que usted ha presentado del Domingo de Ramos, en la puerta de la catedral, en los Apóstoles, al fondo hay una construcción gótica que parece ser neogótica. ¿Sabe usted decirnos algo sobre el respecto? Hay un reloj, creo recordar, a los... Sí. No, yo estoy hablando de la parte baja, donde a la puerta de la casa de los canónigos Sí. Se ve una construcción, una verja gótica o neogótica. No, vamos a ver, eso en todo caso... Ya. Las casas de los canónigos simplemente... No es la casa de los caramelos, estoy hablando... No, canónicos. De los canónigos. Entonces, sí. Eso es una construcción que se hizo, bueno, en el pasado siglo y tal, adosada a la catedral, donde están los exteriores de las capillas que existen en toda esa zona, y es una construcción absolutamente sin ningún valor. Es decir, una construcción no histórica, relativamente reciente, simplemente con alguna reja que otra, etcétera, tal, y es posible que algún del material sea reutilizado, ¿no? Pero realmente todo lo que había ahí no tenía absolutamente ningún valor, ni histórico ni artístico y tal, y se desechó como escombros y ya está. Bueno, recordar que hemos hablado de la iglesia de San Bartolomé, que está desaparecida, pero que sepáis que si queréis, la puerta de la iglesia Sí. la podéis ver hoy en día en la iglesia de San Marcelino. O sea que podéis verla allí. La trasladaron allí. San Marcelino, en la iglesia de San Marcelino. La puerta de la iglesia de San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé tenía dos puertas, según quiero recordar. Una está es la portada de la iglesia de San Marcelino, en el barrio San Marcelino, y la otra está en Burjasot, a un lateral de la explanada de los Silos, lo que era la Escuela de Artes y Oficios. Exacto. Sí, sabía algo de eso, sí. Bueno, y aquí incluso Tino está diciéndome que a lo mejor había otra puerta, 3. Hay que tener en cuenta, en todo caso, bueno, ustedes lo saben, pues están muy bien informados por lo que veo, pero que es una iglesia de origen gótico, es una iglesia de la conquista, muy antigua, que fue derribada y construida en barroco, en el 17 y tal, y con la particularidad de que era muy grande. Era muy grande porque la necesidad de espacio para el culto, bueno, Valencia estaba muy congestionada, tal, y el hecho que estuviera la catedral pues a un tiro de piedra, oiga, y Santa Catalina está al lado y San Andrés al lado. Y entonces, bueno, pese a todo eso, había por lo visto demanda de más espacio religioso y se construyó una iglesia barroca que era, salvando la catedral y tal vez Santa Catalina, la más grande de Valencia. O sea, era un edificio muy potente, ¿no? Claro, cuando se derriba eso, pues se utiliza una puerta por aquí o por allá y tal, pero eso se saca de contexto y no se entiende nada. Por ejemplo, usted y muchos de los presentes sin duda saben, la iglesia que se derriba en lo que hoy ocupa el Corte Inglés de Pintor Sorolla, Catalina de Siena, está hoy en día en el barrio de Riols. Y entonces, claro, no se entiende nada. Oiga, es que este edificio, sí, es gótico, claro que es gótico, pero no ha estado ahí, estaba donde estaba, ¿no? Y entonces, evidentemente, ese tipo de contrasentidos, hombre, mejor que se conserve eso que nada, ¿eh? O sea, que me parece muy bien, pero que tampoco se hace un demasiado esfuerzo, en mi opinión, para contextualizar eso, informar con una placa, en fin, o con lo que hiciera falta este tipo de cosas. trasladada piedra a piedra, pero en fin, para eso estamos nosotros, para dar constancia de que eso existe. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nuevamente agradecer a don Armando el que haya estado hoy aquí. Ha sido un placer, como ya sabíamos que iba a ser. Emplazarles a todos para el día 6 de febrero.
Bueno, aún estamos en tiempo. Y me da pena que el sacerdote, don Ampaco, dice que han tenido que hacer una restauración que es hay una finca, pero tiene la tercera parte la iglesia. Y está pidiendo al hombre que dice que no pueden solventar eso, que cuesta. Que si el gasto que tiene, que si por favor los feligreses pueden ayudar para poder solventar este incidente que tiene. Sí, Santa Catalina. Bueno, pues yo no sabía nada, pero Santa Catalina precisamente es una de las iglesias que últimamente se hizo una reforma. Santa Catalina preciosa. Está restaurada Recientemente. finales del siglo pasado. Y una restauración muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Y que sepáis que podéis subir, si queréis, a visitar la torre, que se puede subir, ¿eh? Y que tiene una anécdota muy bonita, y es que cuando se construyó, pues no se valoró el precio de la escalera, y cuando ya estaba a medio construir la torre se percataron, y entonces se paró, hubo un litigio para averiguar quién tenía que hacerse cargo de pagar la escalera, y tardaron X años hasta que lo decidieron. Por lo tanto... No, pero eso no tiene nada que ver. Estoy hablando de la torre ahora. Sí, me parece muy bien, pero yo creo que la Iglesia Católica es la que tiene dinero para poder hacer las cosas, cuando quiere, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.